¿Alguna vez has sentido que te estás esforzando más que nunca y aún así sigues en el mismo lugar? ¿Te has sorprendido mirando a los demás, viendo personas que parecen flotar por la vida con una ligereza casi irritante, mientras tú apenas logras arrastrarte? ¿Y si todo lo que te han dicho sobre el trabajo duro, el mérito y el éxito fuera solo una mentira bien contada? Dame una palanca y un punto de apoyo y moveré el mundo. Arquímedes. Esa frase suena absurda a primera vista. Un hombre moviendo el mundo, pero quizás el verdadero absurdo sea la forma en que has estado viviendo, intentando mover el mundo con las manos desnudas, como si fuera posible vencer la gravedad solo con fuerza de voluntad. Vivimos dentro de un mito que venera el sacrificio, glorifica el sudor y convierte el agotamiento en medalla. Desde la infancia hemos sido adoctrinados con la idea de que basta trabajar duro para triunfar. Pero, ¿qué pasa cuando el cuerpo empieza a fallar? ¿Qué pasa cuando el tiempo se escurre entre los dedos y te das cuenta de que solo estás sobreviviendo? Este video no trata sobre productividad, ni sobre atajos hacia el éxito. Trata de algo más profundo, algo casi peligroso. Se trata de la fuerza oculta que separa a los que se hunden de los que emergen. Se trata del apalancamiento, no como una técnica, sino como una revolución íntima. Se trata de cómo te enseñaron a remar, cuando en realidad deberías haber aprendido a construir velas. ¿Y si te dijera que el problema nunca fuiste tú? Tal vez simplemente fuiste arrojado a un sistema que te enseña a correr, sin mostrarte jamás dónde está la salida del laberinto. Quizás todo lo que necesitas no es más fuerza, sino un punto de apoyo que nadie nunca te dio. Y de eso vamos a hablar hoy. Pero antes, prepárate, porque esta conversación puede ser incómoda, y tal vez, al final, ya no quieras seguir viviendo como lo has hecho hasta ahora. Imagina esto. Un hombre encorva la espalda, los dedos callosos se clavan en la madera de un carrito pesado. Respira con dificultad, el rostro cubierto de sudor. A cada paso arrastra el peso de toda una vida. Cree con todo su corazón que si tan solo se esfuerza un poco más, llegará, solo un poco más, una vez más. Pero las ruedas no giran, el suelo no cede, y la cima de la colina parece burlarse de él, inmóvil. Tal vez ese hombre seas tú. Tú que has pasado la vida escuchando la misma cantaleta. Esfuérzate, trabaja duro, cede hoy para cosechar mañana. Pero, ¿y si ese mañana nunca llega? ¿Y si la promesa en realidad fuera una trampa, un hechizo que nos mantiene eternamente en movimiento, pero siempre en el mismo punto? Esa es la farsa mejor contada de la historia moderna, la idea de que el esfuerzo lineal produce libertad. Pero la realidad es que el trabajo sin apalancamiento es como remar contra la corriente con las manos sangrando. Te mueves, sí, pero no avanzas. Mira a tu alrededor. ¿Quién trabaja más, el albañil o el inversionista? ¿La enfermera que pasa la noche entre salas o el ejecutivo que toma decisiones en una oficina con aire acondicionado? Tú sabes la respuesta, y aún así, ¿cuántas veces te has culpado por no llegar? Falta disciplina, falta enfoque, falta fuerza. Number. Lo que te faltó fue palanca. Y aquí empezamos a rasgar el velo de la ilusión. Porque esa culpa que cargas, ese peso en los hombros que dice la culpa es tuya, no te pertenece. No fallaste por ser débil. Fallaste porque te dieron un sistema entero, sin el manual. El mito del esfuerzo es cómodo para quienes están en la cima. Legitima la desigualdad. Hace parecer que los que triunfaron lo hicieron solos, por puro mérito, pero lo que nunca cuentan es qué fue lo que realmente movió su carrito cuesta arriba. Tenían palancas, tecnología, conocimiento, personas, capital, posicionamiento. Tenían acceso a herramientas invisibles, y ahí es donde todo cambia. Mira, el esfuerzo por sí solo es lineal. Trabajas 1 hora, recibes por 1 hora, doblas el esfuerzo, doblas el resultado, pero hay un límite. No puedes trabajar 30 horas al día, ni mantener ese ritmo por décadas sin quebrarte. El apalancamiento, en cambio, es exponencial. Con él, una sola acción se multiplica. Un video puede llegar a millones. Una idea puede cruzar siglos. Una decisión puede mover personas, sistemas, mercados. Piensa en un libro. El autor escribe una vez, y durante años, décadas, ese mensaje sigue alcanzando mentes, tocando corazones. Ese es el secreto que nadie te enseñó. La diferencia entre esfuerzo e impacto. Y lo más cruel de esta historia es que incluso cuando el cuerpo falla, cuando la espalda duele, cuando el alma se agrieta,
La cultura aún te llama flojo si decides parar. Sigue, lucha, vence. ¿Pero vencer qué? ¿Un juego que ya empezó con las cartas marcadas? Desde niños somos condicionados a asociar el dolor con el valor. Si dolió, valió la pena. Si te sacrificaste, fuiste noble. Si lloraste, fuiste virtuoso. ¿Pero será verdad o solo otra forma de mantenerte atado? Friedrich Nietzsche lo llamó la moral de los esclavos, un sistema de valores creado no para liberar, sino para domesticar, un elogio a la sumisión, una celebración de la obediencia. Y si te detienes a observar, esa moral aún vive dentro de ti. Aplaudimos al obrero exhausto, reverenciamos al médico que trabaja 48 horas seguidas, pero torcemos el gesto ante quien construyó algo que funciona mientras duerme. Lo llamamos demasiado listo, oportunista, porque en el fondo nos enseñaron a desconfiar de la inteligencia y a venerar el agotamiento, pero el cuerpo tiene límites, y cuando cede, el sistema te reemplaza, así de simple, sin ceremonia, sin aplauso. Y en ese punto muchos miran atrás y se preguntan, ¿todo esto valió la pena? ¿Valió? Es una pregunta silenciosa, que resuena en la almohada cuando el mundo duerme, que sangra en los ojos cansados frente a cuentas vencidas y sueños olvidados. Pero estás aquí, y tal vez, solo tal vez, eso signifique que aún hay tiempo, tiempo para hacerlo distinto, tiempo para desaprender lo que te contaron sobre el esfuerzo, tiempo para descubrir que no necesitas morir para demostrar tu valor. El mundo no fue hecho para conquistarse con las uñas, fue hecho para entenderse, y cuando comprendes el mecanismo oculto detrás de lo que mueve el verdadero progreso, dejas de empujar el carrito con las manos y empiezas a construir la polea. Ahora hay algo que necesitas saber. ¿Alguna vez te ha pasado que justo cuando más necesitas mantener la calma, tu mente colapsa? Esa pérdida de control no es solo emocional, es mental. Ocurre porque la mayoría fue entrenada para sentir antes de pensar, reaccionar antes de observar. El problema es estructural. Nadie nos enseñó a entrenar la mente como un músculo. Por eso, cada frustración pequeña se vuelve una explosión y cada desafío una derrota interna. Pero existe una forma distinta de operar, una estructura basada en neurociencia, filosofía aplicada y técnicas mentales silenciosas que reprograman tu forma de responder y te colocan de nuevo al mando. Grabamos un video mostrando cómo funciona eso en la práctica, paso a paso. Si quieres verlo ahora, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Intenta imaginar esto con los ojos cerrados. Dos personas en lados opuestos de un mismo campo, ambas con la misma tarea, mover una piedra. Una empuja con los hombros, aprieta los dientes, grita de dolor. La otra coloca una palanca debajo de la piedra y con un movimiento casi silencioso la desplaza con facilidad. No es magia, es física. No es privilegio, es comprensión de estructura. Pero ¿qué pasa cuando pasas toda la vida creyendo que la única forma de mover la piedra es con los hombros? Te rompes. Esa es la realidad de millones. Gente honesta, dedicada, valiente, destrozándose emocionalmente porque cree que aún no está haciendo lo suficiente, como si la piedra no se moviera por su culpa. Pero no es falta de fuerza, es falta de sistema. La verdad que nunca te contaron es que el mundo moderno es una máquina invisible, y como toda máquina tiene engranajes. Quien entiende dónde están las palancas, progresa. Quien no lo entiende, se convierte en parte del motor, molido por las horas. Mira a tu alrededor, observa quién asciende, quién flota mientras los demás se hunden. El secreto rara vez está en el sudor, sino en la arquitectura invisible que amplifica acciones simples en resultados gigantescos. A eso lo llamamos leverage, pero podríamos llamarlo traducción de fuerza en dirección. Leverage es lo que transforma esfuerzo en movimiento. Es la estructura que hace que un gesto simple resuene en 1000 consecuencias. Y lo más fascinante y cruel es que la mayoría de las formas de palanca son intocables. No ves una idea multiplicándose. No ves una red de contactos abriendo puertas en silencio. No ves un código ejecutándose en miles de máquinas mientras el programador duerme. Solo ves el resultado. Y por eso, parece magia, pero no lo es. Es inteligencia acumulada, estrategia silenciosa, un juego que se juega detrás del telón. La cultura, sin embargo, adicta a las narrativas simples, prefiere decir, fulano tuvo suerte. Es cuestión de talento, Dios quiso así.
Es más fácil creer en la suerte que aceptar que estás atrapado en un paradigma obsoleto, intentando ganar un nuevo juego con reglas antiguas. Lo que llamas fracaso personal puede ser simplemente desactualización existencial. Mira, en la era de la industrialización, ser un buen trabajador era suficiente. Obedecer, repetir, ser constante. La estructura era predecible, pero ahora vivimos en la era de las ideas, de los sistemas, de la tecnología, y quien no comprende la palanca simplemente no puede mantenerse al ritmo. Piensa en una enfermera que cuida a 12 pacientes al día. Ahora piensa en alguien que crea un curso de enfermería avanzada. Y ese curso lo toman 10.000 alumnos. ¿Quién tocó más vidas? Piensa en un activista que grita solo en una plaza. Ahora piensa en otro que graba ese mismo grito y lo difunde en redes, resonando en miles de voces. ¿Quién causó más impacto? El segundo, claro. Pero eso no significa que trabajó más, solo entendió el efecto multiplicador de la estructura. Y aquí viene el punto más incómodo. La mayoría de nosotros fue condicionada para rechazar la palanca. Nos enseñaron a confiar solo en lo visible, en lo que puede medirse en horas, en el sudor derramado, en el cuerpo exhausto, en la agenda saturada. Cualquier cosa diferente a eso se ve como trampa, pero es precisamente esa mentalidad la que mantiene a las personas atrapadas, y en la cima, los que poseen los engranajes de la máquina lo agradecen. No necesitan oprimirte directamente. Basta con que sigas corriendo dentro de la rueda, creyendo que más velocidad es la respuesta cuando en realidad la rueda fue diseñada para girar sin avanzar, y entonces llegas al final de otra semana, otro mes, otro año, y sientes que nada cambió, como quien corre desesperadamente dentro de un sueño. Pero aquí va la verdad, cruda y simple. El problema no es cuánto corres, es el terreno sobre el que estás pisando. La palanca es como una gravedad invertida. Reduce el peso de la tarea, amplía el alcance de tu voz, hace que el tiempo trabaje a tu favor, y no al revés. Y lo más poderoso es que adopta formas sutiles. Conocimiento, una idea bien estructurada, puede ahorrarte años de prueba y error. Tecnología, un código, una automatización, una plataforma. Medios, tu presencia digital trabajando mientras duermes. Red de personas. Cada conexión es un canal de expansión. Capital, no solo dinero, sino activos, influencia, reputación. Pero todo esto exige una cosa que la cultura del esfuerzo ciego desprecia. Reflexión, sí. Detenerse a pensar, planear, salir del piloto automático. Parece una pérdida de tiempo, pero es el verdadero acto de rebelión. Mientras todos corren, tú te sientas y observas el paisaje. Mientras todos cargan piedras, tú buscas una palanca. Y entonces, en el momento justo, aplicas una fuerza mínima. Y mueves lo que para otros es inamovible. Eso es lo que separa a los que se hunden, de los que ascienden. Y si estás escuchando esto ahora, en el silencio de una madrugada insomne, quizá esta sea tu hora de salir de la rueda, tu hora de romper el guión. No tiene que ser inmediato, no tiene que ser perfecto, pero sí tiene que ser consciente, porque una vez que ves la máquina invisible, ya no puedes fingir que no existe. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué crees tan fielmente que el esfuerzo es sinónimo de valor? No es natural. Fue enseñado, martillado, condicionado. Desde niño aprendiste que obedecer es una virtud, que seguir las reglas es el camino hacia el éxito, que cuestionar es peligroso y que descansar es casi un pecado. Pero nadie te contó que la estructura en la que todo eso fue enseñado no fue hecha para liberarte, sino para domesticarse. Mira con atención la escuela tradicional, la campana que suena cada hora, las filas organizadas, el maestro como autoridad, los exámenes que miden memoria y no pensamiento, las calificaciones que recompensan la repetición, no la creatividad. Crees que estabas allí para aprender, pero lo que realmente aprendiste fue algo mucho más sutil, a ser predecible. Aprendiste a comportarte, a pedir permiso para ir al baño, a esperar tu turno para hablar, a no equivocarte, a no levantar la mano si tienes una duda, a competir por reconocimiento aunque eso te cueste la salud mental. Esa educación no fue pensada para crear pensadores. Fue diseñada, aún en la era industrial, para fabricar empleados. Hombres y mujeres eficientes, productivos, reemplazables. Y lo más brillante y perverso es que ese sistema se perpetúa porque te programa para culparte por no encajar. Cuando sientes que no te adaptas a la oficina, al reloj checador, a la lógica de la obediencia, no es el sistema el que está mal. Eres tú quien se siente roto.
Pero ¿y si fuera al revés? ¿Y si tu inquietud fuera la señal de que hay algo sano en ti resistiéndose a una mentira muy antigua? Esa mentira tiene muchos nombres. Se llama ética del sacrificio, se llama orgullo obrero, se llama contrato estable, se llama seguridad. Pero en el fondo siempre es lo mismo: la negación de la libertad en nombre de la estabilidad. La estabilidad, fíjate bien, no es paz, es anestesia, es el silencio interno de quien dejó de soñar porque aprendió a agradecer por lo mínimo. Al menos tengo trabajo, al menos tengo salario, al menos tengo seguro médico, al menos... como si hubieras venido al mundo para sobrevivir con lo mínimo, cuando llevas dentro de ti un universo entero por revelar. ¿Y qué decir de la cultura? Esa entidad invisible que moldea comportamientos sin necesidad de alzar la voz. La cultura te dice que quien se enriquece muy rápido hizo trampa, que quien se niega a trabajar 12 horas al día es flojo, que quien habla de propósito y libertad es ingenuo, que quien construye sistemas es demasiado listo. Pero fíjate, quien dice eso casi siempre está preso, preso en deudas, preso en trabajos que odia, preso en identidades que adoptó para agradar. Es como si todos estuviéramos dentro de una prisión invisible y cada vez que alguien encuentra una salida, los demás gritan: regresa, eso es trampa, afuera es peligroso. ¿Y sabes por qué? Porque la libertad incomoda, obliga a los demás a mirar su propia prisión. La verdad es que el mundo no quiere que seas libre, quiere que funcionas, y para eso necesita que creas que estás avanzando, aunque no te muevas del lugar, que confundas movimiento con progreso, que cambies propósito por ocupación, que aceptes el cansancio como trofeo. Pero tú ya lo has notado, aunque sea de forma sutil, que algo está mal, que hay un ruido, una grieta en la pared de la normalidad, y quizá esa grieta sea exactamente lo que va a salvarte. Nietzsche dijo que las convicciones son enemigos más peligrosos de la verdad que las mentiras, porque una mentira puedes cuestionarla, pero una convicción la defiendes, aunque te esté destruyendo. Te convencieron de que vivir exhausto es señal de mérito, de que aceptar órdenes es madurez, de que reprimir tus impulsos más genuinos es virtud. Pero, ¿qué es la virtud al final? ¿Será virtud olvidar quién eres para encajar en un puesto? ¿Será virtud callar tu creatividad para obedecer a un jefe? ¿Será virtud vivir en un ciclo de tareas que odias solo para mantener una vida que nunca elegiste? ¿Y si no lo es? ¿Y si te han engañado? ¿Y si lo que llaman fracaso no es más que una negativa inconsciente a seguir siendo manipulado? Piénsalo, esa cultura que te dice que te sacrifiques no se sacrifica por ti. Esa empresa que te exige productividad no se preocupa por tu agotamiento. Ese sistema que te prometió seguridad jamás te dará libertad. Pero aquí está la rendija de luz. Puedes salir, puedes cuestionar, puedes construir otro camino, aunque todavía no sepas cómo. Y todo empieza cuando dejas de culparte y comienzas a dudar, porque a veces dudar es el acto más sagrado que un ser humano puede realizar. Llega un punto en el que la pregunta cambia. Deja de ser ¿cuánto más puedo hacer? Y pasa a ser ¿qué en mí vale la pena multiplicar? Porque el apalancamiento sin esencia es solo ruido amplificado, es sonido que resuena en muchos oídos, pero no dice nada. Es humo sin fuego, es movimiento sin dirección. La palabra griega telos significa finalidad, propósito, dirección última. No es solo lo que haces, es por qué lo haces. Es lo que vibra en el centro de tu ser cuando todo está en silencio. Pero en una sociedad movida por métricas, productividad y métricas de la productividad, preguntarse por el telos se volvió casi un acto de rebeldía. ¿Quién quieres ser cuando nadie te está mirando? ¿Qué huella quieres dejar cuando tu cuerpo ya no esté aquí? Esas preguntas no caben en Excel, no caben en LinkedIn, pero quizá sí quepan en la eternidad. Eternidad aquí no como un concepto religioso, sino como algo que sobrevive al tiempo, como la obra de Da Vinci, como la voz de Sócrates resonando a través de Platón, como las palabras de Martin Luther King, que aún marchan aunque sus pies se hayan detenido. Esos hombres tenían telos, y por eso su apalancamiento no solo fue de eficaz, fue inmortal. Pero el telos por sí solo no basta. Para que tu esencia pueda multiplicarse, necesita ser afilada, pulida, refinada. Y ahí entra otro concepto griego, arete. Arete es excelencia, pero no en el sentido competitivo, sino espiritual.
Es el compromiso silencioso con la maestría. Eres tú solo intentando ser mejor, porque no soportarías ser menos. Arete es cuando el artista ensaya de madrugada, aún sin audiencia. Es cuando el escritor borra todo lo que escribió porque sabe que puede ser más honesto. Es cuando el curador cuida una sola vida con la misma atención que tendría ante millones. Es el trabajo artesanal del alma. Y cuando unes telos con arete, algo mágico sucede. Tu obra comienza a merecer ser amplificada, y solo entonces entra en escena el apalancamiento. Leverage, en este contexto, no es truco, no es astucia, es canal. Es el vehículo que lleva lo que es tuyo, más allá de ti. Puede ser una tecnología, una obra, una red, una estructura. Puede ser un libro que escribes en silencio y que atraviesa siglos. Puede ser un software que automatiza una tarea y libera miles de mentes. Puede ser un video que dice lo que nadie se atrevió a decir y encuentra corazones listos para escuchar. La verdad es que la forma del apalancamiento importa menos que lo que transporta. Puedes construir una torre altísima, pero si está levantada sobre vanidad, comparación o miedo, se derrumba con el primer viento. Ahora, si está fundada en propósito y excelencia, se convierte en un faro. Por eso el sistema actual falla, porque nos enseña a buscar apalancamiento antes de descubrir quiénes somos. ¿El resultado? Millones de voces repitiendo contenidos vacíos, intentando viralizar sin tener nada verdadero que decir. La prisa por amplificar el ego mató el silencio necesario para escuchar el telos. Y eso tiene un costo. Gente exhausta, famosa y vacía, influencia sin dirección, relevancia sin profundidad. Por eso el verdadero apalancamiento no comienza con herramientas, comienza con silencio, con introspección, con incomodidad. Necesitas soportar el vacío para descubrir qué resuena en él como verdad. Necesitas excavar en tu propio ser para encontrar algo que valga la pena multiplicar, y después comprometerte con eso, porque la libertad real, aquella que no depende de algoritmos ni de likes, nace cuando tu trabajo se alinea con tu esencia y encuentra formas de reproducirse incluso en tu ausencia. Eso es legado, eso es trascendencia, eso es apalancamiento con propósito. Y no te equivoques, esa es la única manera de vencer al tiempo, porque el esfuerzo muere con el cuerpo, pero la esencia multiplicada vive en sistemas, en personas, en ideas que siguen caminando incluso cuando tú te detienes. No necesitas ser un genio, no necesitas ser millonario, no necesitas ser perfecto, solo necesitas estar dispuesto a dejar de correr y comenzar a construir algo que camine, incluso cuando tú descansas. ¿Alguna vez has escuchado el sonido de la rueda girando? Es un zumbido bajo, constante, casi hipnótico. Lo oyes en los pasillos de las oficinas, en las bocinas del tráfico a las 6 de la mañana, en las sonrisas forzadas de los lunes. Es el sonido de la repetición, despertar, trabajar, producir, dormir, repetir. Pero lo que nadie te dice es que esa rueda no fue hecha para llevarte a ningún lugar, fue hecha para girar. Y cuanto más corres dentro de ella, más la mueves, pero no a ti mismo. La ilusión es perfecta, te da la sensación de movimiento. Pero cuando miras a tu alrededor, los mismos problemas, los mismos vacíos, las mismas promesas postergadas, algo empieza a doler, muy dentro. Tal vez llevas años escuchando ese malestar, pero preferiste callarlo. Al fin y al cabo, todos a tu alrededor también están corriendo. Y si todos corren, es porque correr debe ser lo correcto, ¿no? Pero ¿y si no lo es? ¿Y si existe otro camino, más silencioso, más difícil de ver, pero infinitamente más verdadero? Ese camino es la palanca. Y aquí está la verdad más desconcertante. Ambas, la rueda y la palanca, requieren esfuerzo. Pero un esfuerzo muy diferente. En la rueda el esfuerzo es físico, incesante, agotador. En la palanca el esfuerzo es existencial. Tendrás que detenerte, observar, revisar todo lo que creías sobre valor, mérito, éxito, identidad. Tendrás que elegir entre ser aplaudido por un mundo que no te conoce, o ser fiel a una verdad que apenas está naciendo dentro de ti. Y esa elección no se hace una sola vez. Se hace todos los días, en silencio, en la oscuridad, en soledad. Porque elegir la palanca es, antes que nada, renunciar a la ilusión del control. En la rueda sabes qué esperar: seguridad, salario, reconocimiento superficial. En la palanca hay incertidumbre, riesgo y una libertad tan grande que da vértigo.
Pero también hay algo que la rueda jamás podrá ofrecer: dirección. Porque en la palanca, cada gesto, por más pequeño que parezca, mueve el mundo. Quizás no todo el mundo, pero tu mundo. El mundo de las personas que tocas. El mundo de las ideas que dejas. El mundo del niño que algún día escuchará algo que dijiste y ya no será el mismo. La elección está ahí, frente a ti. Nadie te obligará a salir de la rueda. Es cómoda, predecible, aceptada socialmente. Pero un día se detendrá. ¿Y qué quedará? ¿El sudor, las horas extras, las noches sin dormir? ¿O quedará algo que siga moviéndose, incluso cuando tú ya no puedas? Ese es el desafío: construir ahora lo que aún tendrá sentido cuando todo lo demás deje de tenerlo. Y eso no requiere dinero, no requiere estatus, no requiere permiso, solo requiere valor. Valor para dudar de lo que te enseñaron, valor para mirar el vacío y llamarlo cuna, valor para cambiar la repetición por la creación. Y si has llegado hasta aquí, quizá ese valor ya vive dentro de ti, aunque sea en susurros. No necesitas gritar ahora, solo necesitas dar el primer paso fuera de la rueda y empezar a buscar tu palanca. A estas alturas quizá ya hayas comprendido algo esencial. No es la cantidad de esfuerzo lo que define tu destino, es lo que haces con él. Puedes pasar toda la vida empujando piedras con las manos, coleccionando cicatrices y aún así nunca moverte del lugar. O puedes dedicar un tiempo a pensar, construir, alinear y entonces mover montañas con un solo gesto. Por eso esta conversación no trata solo de apalancamiento, trata de libertad, de identidad, de legado, de dejar de vivir como una pieza y empezar a vivir como creador. No estás aquí por casualidad. Sentiste algo, una incomodidad, una pregunta, una chispa, y decidiste escuchar. Eso ya es raro, y tal vez ya sea el inicio del cambio. La elección es tuya. Puedes seguir dentro de la rueda esperando que el esfuerzo te salve, o puedes empezar a levantar tu palanca, aunque nadie lo entienda, aunque parezca una locura. Al final quizá toda vida auténtica comience así, con un susurro que se atreve a desafiar el grito de la multitud. Recuerdo una noche en la que estaba solo, mirando la pantalla del computador después de 14 horas de trabajo. Era de madrugada, todo estaba en silencio, y aún así, dentro de mí, algo gritaba. Hacía todo bien, era productivo, dedicado, elogiado, pero en el fondo me sentía vacío, como si estuviera cavando un pozo sin fondo con mis propias manos. Fue esa noche cuando me hice la pregunta que lo cambió todo. ¿Y si el problema no fuera la falta de esfuerzo, sino la dirección en la que lo estoy poniendo? Esa pregunta me persiguió, me dio la vuelta por completo, y hoy quizás sea ella la que te está alcanzando a ti también. Si sentiste algo con este video, una identificación, un nudo en la garganta, una necesidad de romper el ciclo, entonces debes saber, no estás solo. Hay toda una comunidad de personas despertando al mismo tiempo, y tal vez tú seas una de las primeras chispas. Gracias por haberme escuchado hasta aquí. Gracias por tener el valor de oír este susurro conmigo, en la madrugada, donde las máscaras caen y solo queda lo real. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el contenido completo sobre el modelo mental que ha ayudado a miles de personas a dejar de reaccionar como antes y empezar a responder con fuerza, claridad y control. Ahora haz lo siguiente: dale me gusta a este video como si fuera tu forma silenciosa de decir, basta de dar vueltas en círculos. Comenta si alguna parte te movió por dentro. Si no quieres comentar, escribe solo un punto final. Sabremos que estás respirando hondo. Y suscríbete, claro. No porque ayuda al canal, sino porque este canal es como un faro en una noche sin mapa. Y si todavía estás aquí, después de todo esto, hay 2 videos apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Uno de ellos te mostrará lo que nadie se atreve a decir sobre el vacío que sientes al alcanzar todo lo que querías. El otro puede dejarte incómodo por días, pero no te diré cuál es cuál. Elige con cuidado, o por impulso. Al fin y al cabo, toda palanca comienza con una elección.